Bienvenidos todos a la presentación del trabajo Dilemas bioéticos de la pandemia desde una perspectiva multiversa de los autores Máster en Ciencias Ivonne Rivero y Máster en Ciencias Roberto Segura. Comenzaremos hablando sobre la COVID-19. Lo hemos agendado de la siguiente manera. El primer tema, hablaremos sobre la COVID-19. El segundo, la gran pandemia del siglo XXI. El tercero, cómo entender las reacciones ante la enfermedad de maneras diferentes. Y por último, las medidas de prevención tomadas en las universidades venezolanas. Comenzaremos hablando sobre el concepto de los virus, que son aquellos agentes infecciosos que solo pueden reproducirse en tejidos vivos de otros seres. La forma extracelular inerte se llama virión, es la forma en que penetran en las membranas celulares del huésped y liberan su ácido nucleico. Sabiendo que los coronavirus son una extensa familia viral que producen enfermedades en los seres humanos y en los animales, reconociéndose dos importantes síndromes, el respiratorio del Medio Oriente o MERS y el respiratorio agudo severo o SARS. El COVID-19 es producido por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, una partícula de 60 a 140 nanómetros, que se identificó por primera vez el 1 de diciembre del 2019 en el caso actual de esta pandemia en Wuhan, una ciudad de la región de Hubei en la China central, y que la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero del 2020 declaró como una emergencia sanitaria de preocupación mundial, teniendo en cuenta precisamente que esta pandemia se desarrollaba de un modo vertiginoso, teniendo en cuenta que luego se fueron desarrollando múltiples cepas de esta coronavirus hasta llegar a una de las últimas cepas que se ha desarrollado, que es la cepa Delta B 1.617.2, que se descubrió en la India en diciembre del 2020 y que ha sufrido múltiples cambios genéticos hasta llegar a la Delta Plus, cambios que se han producido en su proteína S o espiga, hasta llegar a esta variante Delta Plus, que ha sido considerada variante de preocupación, que en las siglas en inglés VOC, variante de preocupación que por la Organización Mundial de la Salud se definen cuando existe una fácil transmisión por su capacidad de burlar los controles fronterizos, por provocar enfermedades graves y, en tercer lugar, disminuir la eficacia de los tratamientos y vacunas. Esta cepa es en este momento una de las cepas que está produciendo mayor cantidad de infecciones y con una alta letalidad. En el tema la gran pandemia del siglo XXI, ya analizamos el concepto de virus, concepto de coronavirus, y vamos a pasar al concepto de pandemia. Concepto de pandemia que Botero Rodríguez, en la revista Biomédica del 2020, en la educación continuada, explica que se trata de una propagación mundial de una enfermedad generada por un microorganismo que se transmite de forma eficaz, capaz de producir casos por transmisión comunitaria en múltiples lugares. Tal es el hecho que tenemos nosotros en el mundo de hoy, donde el coronavirus ha desarrollado inmensa capacidad de transmisión en múltiples países a nivel de todo el orbe. Taylor, mencionado a través de Celia, Saletti y Tuman, dice que las personas sienten miedo, ansiedad, angustia, irritabilidad, estrés, enojo, recuerdos de traumas, dificultades para la concentración y problemas del sueño, precisamente a raíz de la existencia
de esta pandemia. Creo que yendo al corazón del problema que estamos analizando, tendríamos que detallar lo que nosotros consideramos dilemas bioéticos. Según García, en el 2002 dice que la bioética exige de la sociedad la necesidad de reflexionar y deliberar sobre los problemas relacionados con el medio ambiente, el cuerpo y la vida de las personas presentes y de nuestros deberes con las futuras generaciones. Exactamente. Nosotros creo que tenemos una deuda eterna con la humanidad y que la bioética viene a formar precisamente esa conciencia que necesita nuestro estudiantado universitario de corte médico, de tipo médico, para poder ver de manera un poco compleja, siguiendo el pensamiento moriniano, las pandemias y las políticas que desde el punto de vista sanitario se pudieran implementar. Por eso Agamben en 2020 plantea que es invisible es la figura del portador sano o precoz, que contagia a una multiplicidad de individuos sin que uno se pueda defender de él, como uno se podría defender del untador. Aquí tenemos que, desde el punto de vista de los dilemas bioéticos, ha sido un tanto, digamos que, una debilidad que ha mostrado la humanidad en el día de hoy, por cuanto han sido problemas que hemos tenido que afrontar, problemas casi que eran inesperados, aunque se veían venir acciones que se estaban produciendo desde el punto de vista de biotecnología, que sabíamos que podía ir formando parte de este entramado que ha dado hoy con el surgimiento de este virus, este coronavirus, y por supuesto la pandemia. En la temática de cómo entender las reacciones de la enfermedad de manera diferente, habría que abordarlo desde los diferentes dilemas que se han presentado. Precisamente teniendo en cuenta que dilemas bioéticos, la pandemia de COVID-19 catalizó el debate ético sobre conflictos de valores morales y dilemas éticos de problemas persistentes y emergentes que existían ya desde hacía algún tiempo, y que es precisamente esta pandemia la que ha cobrado con inusitada intensidad, a decir de Acosta Sariego 2020. Tenemos en cuenta que estos dilemas, desde el punto de vista sanitario, vendrían con una encrucijada en donde las personas se manifiestan entre si son efectivas esas vacunas, si realmente son eficaces para controlar la COVID-19, y entonces se plantea la dualidad de si me vacuno o no me vacuno, teniendo en cuenta que estas vacunas precisamente lo que tienden es a buscar una respuesta inmunitaria duradera, con una protección prolongada contra los efectos más severos de la enfermedad. Buscamos la inmunidad de rebaño al lograr la vacunación de más del 70% de la población. Y las organizaciones antivacunas, bueno, pues tratan de negar y de satanizar un tanto en los programas de vacunación que tienen los distintos países, surgiendo múltiples vacunas que han tenido una capacidad de respuesta variable en el tiempo y variable en su eficacia en relación con el control de cepas que han aparecido. También desde el punto de vista sanitario es importante reconocer la prevención, que ha sido también tema dilemático, por cuanto en la prevención las medidas sanitarias públicas que se han tomado hablan de
cuarentena, vacunación, uso de mascarillas, aislamiento social, las barreras podálicas, control de infección, la intervención contra la fatiga, el modelado y la vigilancia, políticas públicas que pudiéramos decir son acertadas o no. Igualmente, tenemos la cuestión de qué va pasando con la cultura sanitaria. Precisamente en relación con esta prevención, tenemos que ver si la población ha sido capaz de adquirir una cultura sanitaria efectiva contra esta pandemia. Se presentó un dilema con el uso de ventiladores mecánicos, o sea, la ventilación artificial, donde se producía en diferentes países del primer mundo, donde había una alta incidencia y letalidad de la pandemia, y entonces esos ventiladores se hacían un tanto necesarios y no aparecía en números que pudieran dar la solución a la ventilación de estos pacientes. Dentro de los dilemas que se presentaban en lo económico, habríamos hablado del aislamiento social, que era una de las medidas de prevención en las políticas públicas que habían sido tomadas por los diferentes gobiernos, y ese aislamiento social, al unísono con la cuarentena, porque hay que diferenciar un tanto el distanciamiento social de 1,5 a 2 metros, que se muestra como la respuesta para prevenir el contagio persona a persona, y la cuarentena, que se refiere a las medidas tomadas desde el punto de vista social mayoritario. Ahí es donde en esa cuarentena, pues bueno, se producía un desbalance entre la producción, donde entonces aparecía una mayor pobreza con desigualdades sociales, al desacelerarse la economía y producirse un trastorno de tipo macroeconómico. En lo relacionado con lo político, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista sanitario se aplican estrategias para el control de enfermedades dictadas por la OMS desde el 2007, y se trata de aplicar la Guía de Mitigación y Prevención Comunitaria de la Pandemia por Influenza del 2017 como una de las respuestas para la utilización de políticas públicas que sean eficaces por los distintos gobiernos a nivel del orbe. Pero sabemos que el mundo desarrollado lo hizo de manera diferenciada al mundo subdesarrollado o los países en vías de desarrollo. Y así tenemos que el continente europeo fue uno de los que continuó a la República China en lo referente a la situación problemática de la pandemia. Allí fue la segunda comunidad donde se produjo mayor número de infestaciones y la alta letalidad, donde precisamente fue uno de los epicentros, Italia, España, que se vieron en controversia con las políticas que se iban dictando y precisamente las cuestiones que tenían que ver con el uso de ventilación mecánica y las normas de cuarentena que se estaban aplicando. Eso trae como consecuencia que exista también una mayor brecha desde el punto de vista de los países, donde podemos ver que el continente africano y el continente latinoamericano fueron los que más sufrieron eso. Y como bien plantea Wilkinson en 2020, la ciencia tiene que estar en el centro de la toma de decisiones. Pero esto por sí solo
no te puede decir qué decisión tomar. Eso se debe hacer sobre la base de la ética. Y creo que precisamente esto nos está hablando de que sí, medidas públicas o medidas de salud pública como la anticipación, o sea, el fortalecimiento de la atención a los factores de riesgo, la detección temprana, la contención, el control y la mitigación, el efecto acordeón, o sea, las estrategias de manejo epidemiológico a largo plazo, la eliminación y erradicación, no son suficientes para dar al traste con esta pandemia. Se necesitarían políticas públicas fuertes, unificadas y globales para poder acabar con esta pandemia. Si no, entonces estaríamos en presencia de lo que se ha denominado COVID persistente, por cuanto va a permanecer en muchos países en forma de ya endémica. En el aspecto educativo, bueno, como bien decía Potter, citado por Acosta en 2020, un enfoque cibernético de los conocimientos, de cómo usar el conocimiento, que favoreciera una relación tecnológica cualitativamente diferente del hombre con la naturaleza y consigo mismo, pues bueno, dentro de las políticas educativas en tiempos de pandemia, bueno, pues estarían las medidas educativas durante la crisis generada por la COVID-19, con la educación a distancia, la educación multimodal, la adaptación de estos procesos educativos hacia lo virtual, también la preparación del país ante la brecha digital, porque es amplia la brecha digital existente entre países del primer al tercer mundo, dándole continuidad siempre a los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde se necesitarían medidas preventivas en las universidades del país que den contención a la propagación del virus. También denominamos incertidumbre docente a aquel impacto psicológico, socioemocional que se presenta en la comunidad educativa y que debemos darle prioridad a los grupos más vulnerables con el necesario apoyo a los educadores para romper este impacto psicológico, por cuanto se presenta múltiples dilemas desde el punto de vista de la educación. Hay incertidumbre, qué plan vamos a proponer para este año o para el año siguiente, cuándo vamos a comenzar a ver clases, cómo se haría este plan de estudio, cómo se va a variar. Y por supuesto, esto también tendríamos que hacerlo desde una educación universitaria de alto impacto que incluya los estudios de posgrado. O sea, que estaríamos en presencia de programas amplios, programas ambiciosos, que también incluyan, por ejemplo, la materia de ética o de bioética en las universidades médicas, donde se hace necesario aplicar estos temas actuales de modo más profundo, de un modo que se haga a través de análisis clínico de casos presenciales o casos que pueden ser analizados por todo el estudiantado, y todo eso visto desde una perspectiva que tenga como fondo el pensamiento complejo. Así vistas las cosas, es lógico que el estudiante universitario médico tenga una visión holística de la problemática, de los dilemas bioéticos y de la bioética en general, pero con la perspectiva del pensamiento complejo. Así, los principios morinianos, sistémicos u organizativo, el hologramático, el del bucle retroactivo, el del bucle recursivo, de la autonomía, dependencia o autoecoorganización,
el principio dialógico y el principio del que conoce en todo conocimiento, pues bueno, sería lo que sustentaría las bases para esta visión holística que debería de tener el estudiante o el futuro profesional como parte de su crecimiento intelectual. Vistas así las cosas, concluimos que el médico con el enfoque transdisciplinario, con esa precisamente visión sistémica, no vería la pandemia desde el punto de vista antropocéntrico o desde el punto de vista político o desde el punto de vista dilemático, sino que tendría todo un enfoque multiprismático que precisamente por eso se hace imperativo impulsar los estudios de la bioética en las universidades médicas, darle mayor fortaleza a esta disciplina en temas actuales de pandemia, de los dilemas que han ido surgiendo, con una visión multiversa, pensamiento complejo moriniano, que se hace necesario, sí, globalizar la solidaridad, pero junto con ello vamos a globalizar también la educación en la complejidad. Sería un orgullo para todos nosotros que en nuestras universidades se llevara a vías de hecho estos estudios con esta perspectiva. Muchísimas gracias. Es un placer haber compartido con todos ustedes.